lo que enseñan. Ahora, lo que estamos viendo es cómo ellos enseñan que Jesucristo era un gran profeta. No aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Aceptan que Jesús nació de María. Aceptan que el Señor Jesucristo era santo y sin pecado. Aceptan que el Señor Jesucristo nació de una forma original. Todo eso lo aceptan. Y hay un libro exclusivo en el Corán que se llama Miriam, que habla sobre la vida de María. Mira qué tremendo, ¿ves? Entonces, lo que estamos viendo es que ellos dicen, bueno, Jesús, un profeta, un gran profeta, pero Jesús no es Dios. Jesús no es Dios, es simplemente un profeta, ni siquiera el Hijo de Dios. Por ahí yo leí en algún lugar, no estoy seguro porque yo no he leído eso exactamente en el Corán, pero que el Padre le decía a Jesús, ¿tú alguna vez le dijiste a la gente de la tierra que tú eras mi hijo? Y que le había dicho, no, yo nunca le dije que yo era hijo tuyo. Mira, es algo bien interesante. Estamos mirando algo importante, es que según lo que nosotros tenemos entendido, es que el Corán es el último libro de las religiones abrahámicas, aparentemente abrahámicas, que se ha escrito, se escribió después del Nuevo Testamento. Pero el Corán, a pesar de que se escribió después del Nuevo Testamento, niega muchas de la historia del Nuevo Testamento y va en contravía de muchas de las palabras del Antiguo Testamento, dando a entender que si el Dios de ellos, que ellos dicen que es el mismo Dios de Abraham, si el Dios de ellos es el mismo Dios de Abraham, yo no entiendo por qué el Corán va en contra del Antiguo Testamento. ¿Por qué el Corán va en contra del Nuevo Testamento? O sea, que contradice lo que el Nuevo Testamento dice y el Antiguo Testamento dice. Cuando tú lees la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no se contradicen en nada, simplemente se complementan. Cuando tú lees el Antiguo y el Nuevo Testamento, te das cuenta que el inspirador o el que inspiró ese libro fue uno solo, que no hubieron más de un autor de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, porque no se contradicen nada, sino simplemente se complementan. Un libro que fue escrito en una duración de más de 2000 años, está, y por diferentes personas, en diferentes idiomas, se complementan. Si el Dios del Islam es el mismo Dios de la Biblia, ¿por qué se contradice? ¿Por qué contradice lo que dice en un libro y lo que contradice en el otro? Ahora mira esto, lo que estamos viendo es que ellos aceptan a Jesucristo como un profeta. Jesucristo no es más que un gran profeta, y ahí no pasa a ser más. Ahora, luego seguimos más adelante viendo lo que estamos diciendo, que el Señor Jesucristo dice, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Unos, un gran hombre. Otros, un gran profeta. Ahora, los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo fue la primera creación de Dios. Que Jesucristo fue creado por Dios el Padre y por lo tanto Jesucristo no es Dios, simplemente es la creación de Dios. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo ellos? Ellos no aceptan a Jesucristo como Dios, aceptan a Jesucristo como el Salvador, aceptan a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, aceptan que Jesucristo vino en carne, pero que Él fue creado por Dios. Porque ellos se toman un texto bíblico que dice que Él es el principio de la creación. Y ahí ellos dicen, mire, cuando tú lees en la Biblia traducida por la Watchtower de los testigos de Jehová, lees Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, el principio era la palabra era, perdón, en el principio la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Bajan al Señor Jesucristo del rango de ser Dios a ser un semidios. O sea, aquí aunque ellos dicen que que creen en un solo Dios, aquí ya crearon otro Dios. A Dios y a un Dios. ¿Te das cuenta?
Ahora, si Dios es Dios, ¿por qué tiene que haber otro Dios? ¿Por qué un Dios? Yo no entiendo esto. ¿Por qué? Ahora, lo que ellos, es lo que estamos viendo, ¿qué es lo que está diciendo la gente? ¿Qué es lo que está diciendo las diferentes religiones? ¿Quién es Jesucristo? Entonces los judíos dicen un gran hombre, los musulmanes dicen un gran profeta, los testigos dicen una creación de Dios, y la iglesia de los santos de los últimos días dicen, mira qué tremendo, porque yo no sé si tú, cuántos conocen la iglesia de los santos de los últimos días, ellos dicen que aquí, el Señor Jesucristo estuvo aquí en América, y que los judíos, que los primeros pobladores de América, que habitaron el continente americano, fueron judíos. Eso lo enseña el libro de Mormón, que los primeros habitantes del continente americano fueron judíos y que poblaron toda la tierra. Pero desafortunadamente es que en la prueba de ADN que se ha hecho de las personas, de los habitantes de América, no hay ni siquiera el 3% del ADN que demuestre que los que vivían aquí eran de descendencia judía. Son más de descendencia asiática y de otras naciones que de descendencia judía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el libro de Mormón? El libro de Mormón enseña que Jesucristo era hermano espiritual, ¿sabes de quién? ¿Sabe quién era hermano espiritual del Señor Jesucristo? Según el libro de Mormón, hermano espiritual de Lucifer. Mira esto. Hermano espiritual de Satanás. Así es sencillo. Eso es lo que enseña el libro de Mormón. Que cuando el Padre, porque resulta que estaba Lucifer, Jesús y Lucifer en el cielo, los hijos de Dios en el cielo. Eso enseña el libro de Mormón. Estaban los hijos de Dios en el cielo. Y que el Señor le había dicho, ¿a quién voy a mandar para que salve a la humanidad? ¿Sabe por qué la humanidad se había perdido? ¿Sabe quién es el culpable de que la humanidad estuviera en pecado? El diablo. El hombre cayó en pecado por causa de Satanás, o llamado Lucifer. Él fue el que hizo que el hombre cayera en pecado y se apartara de Dios. Y resulta que cuando el Señor le dice quién va a mandar, entonces que Jesús ha dicho yo voy. Eso lo enseña el libro de Mormón. Y Lucifer dijo, yo voy, heme aquí. Seguramente parafraseando la palabra de Isaías capítulo 6, cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que Jesús había dicho, heme aquí, envíame a mí. Y que Satanás había dicho, heme aquí, envíame a mí. Y que el Señor, el Padre, había decidido enviar a Jesús. Esto es lo que enseña el libro de Mormón. Muchas cosas, pero estoy hablando acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñan? Amén. El Señor Jesús dice, ¿qué dice la gente quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién está diciendo las diferentes religiones, las que nosotros más o menos conocemos, que es Jesús? ¿Quién está diciendo que son Él? Ahora, el Señor Jesús les dice, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quiénes dicen? ¿Qué es lo que dicen? Ahora, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lucas no más dice, tú eres el Cristo de Dios. En el libro de Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de Dios. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, la palabra Pedro, en griego es Petra, ¿sí? Que es piedrita, o piedrecita. Pero cuando el Señor dice roca, hay una diferencia en una piedra a una roca. El Señor dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad que tú acabas de declarar, no porque te lo haya enseñado ningún ser humano, sino porque te lo reveló mi Padre, sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia sobre la verdad de que yo soy el ungido del Padre. Yo soy el Dios hecho carne.
En esa verdad voy a edificar mi iglesia. Ahora, el Señor Jesucristo le dice, bueno, eso ahora qué dicen los hombres, ahora qué dice usted. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué dicen las Escrituras acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dicen las Escrituras? Ya sabemos lo que dicen los hombres, ya sabemos lo que dicen las religiones que tienen mucha fuerza en el mundo hoy, como son estas, ¿cierto? La religión judía, la religión musulmana, lo que son los movimientos pseudocristianos como los testigos de Jehová y los mormones, por no hablar de otros, lo que están diciendo, ¿cierto? Aquellos que tienen un libro diferente. Acuérdate de una cosa, bueno, los judíos tienen el mismo libro que nosotros tenemos, a excepción del Nuevo Testamento, pero tú sabes que los musulmanes tienen el Antiguo Testamento aparentemente más el libro del Corán. Ya se le añadidura a la palabra de Dios, entonces le ponemos el Corán, porque el Corán va a mostrar una verdad diferente. ¿Ves? Es más moderno. Es la palabra de Alá dada a través de Mohammed. Lo que Mohammed dijo es la palabra de Alá. Alá es Dios, no es el nombre de Dios, es Dios. Simplemente Alá significa Dios. El nombre del Dios de los musulmanes es el todo misericordioso. Ya lo que decía, el Dios de ellos puede ser todo misericordioso, pero ellos no muestran misericordia con nadie. ¿Sí? Y a mí no me da miedo decirlo. ¿Sí? Ellos, es lo que estamos viendo. Ahora, viene también el movimiento de los testigos de Jehová, aparentemente tiene la Biblia, pero para poder usted entender la palabra de Dios, la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, necesita añadirle el libro azul de Russell. Si no tienes el libro azul de Russell, tú no puedes entender las Escrituras. Necesitas el libro azul de Russell. Yo no sé cuántos saben quién era Russell. Russell, nosotros ya lo habíamos hablado aquí en un mensaje pasado, fue la persona que creó el movimiento de los testigos de Jehová. Era seguidor de William Miller, que fue quien creó el movimiento adventista del séptimo día, quien hablaba que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser en tal fecha y que con esa venida entonces el Señor se llevaría a su iglesia, pero el Señor Jesucristo no llegó. Estábamos hablando de aquel hombre por allá que yo lo llamaba el Miller del siglo XXI, aquel hombre que estaba pronosticando el fin del mundo para mayo 21 y el fin del mundo no llegó, y ahora dice que no fue el mayo 21, que hay un poquito de desfase y que es para octubre 21 o algo así. Noviembre. ¿Sí? Pero él no es la primera vez que pronostica la segunda venida de Cristo y falla. Ya lo ha pronosticado en 1900 tanto y falló, porque la venida del Señor Cristo vendrá cuando nadie lo espere. Amén. Ahora, Russell, que era seguidor de Miller, que estaba admirado por lo que Miller enseñaba, y al ver que Jesús no había llegado, él enseñó otra nueva interpretación de la Escritura. Dijo: Jesús realmente sí vino, pero vino espiritualmente. Él lo que está enseñando este hombre, este demente que anda por ahí, no, el Russell ya murió, el que es de ahora, está enseñando la enseñanza de William Miller y la de Russell juntas. Ya no solamente enseña lo de Miller, sino lo de Russell. Dice: Jesucristo realmente sí, el 21 de mayo vino. Lo que pasa es que no había entendido que tenía que purificar primero las cosas celestiales, según Hebreos 9:23. Entonces él empieza, y entonces es lo que nosotros decíamos: están sembrándole desazón a la gente, le traen a la gente preocupaciones y están pervirtiendo, y eso lo veíamos en el mensaje, que no sé si fue la semana pasada o antepasada, pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Ahora vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice, lo que las Escrituras dicen, lo que dicen las Escrituras no solamente en el Nuevo Testamento, lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento. Acuérdate bien esto, que lo que los cristianos primitivos citaban en un principio no era el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento existió mucho tiempo después, cuando se aceptó el Nuevo Testamento como la palabra inspirada por Dios.